Me traicionó siguiendo a un rico como un mono saltador, pero el karma la castigó con un divorcio. Story 1. La trampa de la ambición. Mi esposa, Valeria, y yo estábamos cenando en un restaurante elegante cuando vi a mi amigo más antiguo y cercano acercarse a nuestra mesa. Discretamente le informé a Valeria al respecto, mencionando que Alejandro Landes venía hacia nosotros. Le recordé que había sido mi mejor amigo desde segundo grado, pero le aconsejé que tuviera cuidado con él, dada su reputación de mujeriego. Afortunadamente, Valeria respondió en voz baja, asegurándome que estaría bien. Luego le pregunté por Alejandro, señalando que era el amigo rico del que le había hablado antes. Asentí en su dirección y me levanté para saludar a Alejandro, quien me abrazó con fuerza, aunque el gesto se sintió un poco incómodo en un lugar tan público. Alejandro expresó su alegría al verme de nuevo, mencionando que había pasado un tiempo desde que salimos juntos. Parecía tener un interés particular en Valeria y preguntó si ella era mi encantadora esposa. También mencionó que había enviado un regalo cuando nos casamos en Singapur, esperando que lo disfrutáramos. Valeria, bastante emocionada, mencionó la camioneta que me había regalado y ofreció un abrazo. La presenté a Alejandro, explicando su conexión. Alejandro entonces, cortés pero firmemente, me llevó a un lado para abrazar a Valeria. En su manera habitual y extrovertida, Valeria comentó sobre su alta y atractiva apariencia, y lo abrazó por un poco más de tiempo de lo que yo consideraba apropiado para una mujer casada. Curioso sobre la presencia de Alejandro en Daytona, le pregunté por qué estaba allí. Alejandro explicó que había comprado un condominio en las dunas y que actualmente lo estaba renovando. Mencionó que se estaba quedando en un hotel local y que había venido al restaurante a cenar solo. Valeria, siempre inquisitiva, comentó sobre la compra de su condominio, expresando su sorpresa de que lo estuviera renovando, ya que los condominios eran prácticamente nuevos. No podía entender que necesitaba cambiar. Alejandro estuvo de acuerdo con ella, explicando que las habitaciones le parecían estrechas y que había aprovechado la oportunidad de comprar un ático libre. Planeaba pintarlo y comprar muebles nuevos. Era evidente que Alejandro estaba haciendo un esfuerzo por impresionar a Valeria, quien era particularmente materialista. A pesar de mis ingresos y ahorros decentes, ella parecía decidida a llevarnos a problemas financieros. Estábamos celebrando nuestro tercer aniversario, pero su atención se centró principalmente en Alejandro, lo que no pasó desapercibido para los espectadores, que me miraban con simpatía. Sugerí que nos concentráramos el uno en el otro de nuevo mientras el camarero traía nuestra comida. Valeria no discutió, pero intensificó su atención en nuestros filetes. Valeria insistió en que Alejandro se uniera a nosotros, ya que mi mejor amigo también era su amigo. Alejandro dudó, mencionando que no quería entrometerse en nuestra cena romántica. Sin embargo, Valeria intervino rápidamente, instruyendo al camarero para que preparara la mesa para Alejandro, quien se uniría a nosotros para cenar. El camarero lo atendió rápidamente, y en poco tiempo, Alejandro estaba sentado a nuestra mesa, dominando la conversación. Logré ganar un juego de solitario en mi teléfono mientras él y Valeria conversaban sobre diversos temas. No presté mucha atención a su conversación hasta que Valeria se dirigió a mí. Sugirió que teníamos 2 habitaciones libres y que deberíamos invitar a Alejandro a quedarse con nosotros, lo que nos permitiría ponernos al día. Aunque mencionó que él podría probar sus comidas caseras, sospeché que ella pediría comida para llevar cara de restaurantes elegantes. Su sugerencia me sorprendió y tenía mis dudas sobre si Alejandro apreciaría su cocina. Mi primera esposa, Elena, falleció después de 22 años de matrimonio. Ella y Alejandro eran amigos cercanos, y nunca me preocupé por su amistad porque Elena era devota y digna de confianza. Lamentablemente, falleció repentinamente de un ataque al corazón hace 5 años. Lloré durante más de un año antes de conocer a Valeria en un evento benéfico. A pesar de la diferencia de edad de 11 años, finalmente nos casamos y hemos estado juntos durante 3 años. Valeria se había divorciado antes, alegando que su primer marido la había engañado. Yo estaba comprometido a nunca engañar a mi esposa, y Valeria lo sabía. Parecía que Valeria no tuvo problemas para convencer a Alejandro de que se quedara con nosotros, y sospeché que su atuendo revelador jugó un papel importante en ello. Alejandro no tenía que levantarse temprano para trabajar, lo cual era un lujo reservado para aquellos que no tienen millones en el banco. Valeria no había trabajado desde su primer divorcio, y me hizo firmar un acuerdo prenupcial que establecía que no tocaría su dinero, sin importar cuánto tiempo estuviéramos casados. Esto me convenía, ya que tenía unos ingresos estables de mis inversiones y un buen trabajo. Cuando llegué a casa el lunes por la noche, Valeria y Alejandro parecían aún más cercanos de lo que estaban en el restaurante la noche anterior. La cena estaba preparada y era excepcionalmente sabrosa, pero noté que el cubo de basura estaba lleno de recipientes de un restaurante local. Alejandro y Valeria estaban tan absortos en su propio mundo que ni siquiera se dieron cuenta cuando salí de la sala, subí las escaleras y me fui a la cama.
Su falta de atención no me hizo sentir incómodo. Me sorprendió bastante cuando llegué a casa el miércoles por la noche y encontré a Valeria aparentemente esperándome. Estaba sentada en un sofá caro, que en mi opinión estaba demasiado cerca, especialmente para un amigo. El hombre que había conocido recientemente era Alejandro. La declaración de apertura de Valeria fue que necesitábamos tener una conversación. Una vez más, me sorprendió. Era un miércoles normal. Y no pude evitar preguntarme cómo Alejandro había hecho su magia tan rápidamente. Sabía que era hábil en todo lo que se proponía, pero esto era increíblemente impresionante, y sabía que me costaría. Valeria explicó que Alejandro y ella habían descubierto una fuerte conexión, una que no habían planeado, pero que no podían negar. Me informó que iba a divorciarse de mí tan pronto como fuera posible, y que planeaba casarse con Alejandro. Me pidió que no intentara disuadirla, enfatizando que no renunciaría a su casa y a la mitad de sus ahorros solo porque yo no pudiera mantenerme fiel y Alejandro no pudiera controlar sus acciones. Respondí con determinación que sorprendió incluso a mí mismo, afirmando que lucharía contra ella en cada paso del camino. Valeria, en respuesta, expresó desdén y calificó mi reacción como típica de alguien que es inseguro. Aclaró que no se casó conmigo por mi dinero, y que no lo quería cuando nos divorciáramos. Tanto Alejandro como Valeria creían que el proceso de divorcio sería más fluido si ella se iba con el dinero que trajo al matrimonio. Me exigió saber si esto era suficiente incentivo para un divorcio rápido. De manera astuta, respondí preguntándole dónde quería que firmara, sabiendo que el dinero significaba más para ella que para mí. Valeria insistió en que pasaría las próximas noches con Alejandro mientras esperaban a que su apartamento fuera pintado, y dejó claro que no quería escuchar ninguna queja, lloriqueo o gruñido. Simplemente asentí y me di la vuelta, dirigiéndome al bar más cercano. Es increíble lo rápido que puede proceder un divorcio a través del proceso legal cuando las tres partes involucradas están motivadas, especialmente cuando una de ellas es bastante rica. Unos meses después, volví a ser un hombre soltero. El fin de semana después de que se finalizó el divorcio, regresé al mismo restaurante donde había conocido a Valeria y encontré a Alejandro sentado en una mesa para dos. Me acerqué y me uní a él. Alejandro se preguntó si debía elogiarme públicamente o esperar a un entorno más privado. Expresé mi falta de compostura, sugiriendo que no entendía cómo podía estar tan alegre. Mencioné que no debería haberle propuesto matrimonio a Valeria, ya que ella podría potencialmente perseguirlo por varias razones, como infidelidad, incumplimiento de contrato, engaño absoluto o simplemente ser grosero. Alejandro, en su manera tranquila habitual, me aseguró que tales cosas no sucederían. Sugirió que no estaba viendo el panorama general y me animó a que lo iluminara. También mencionó que conocía a Valeria y la describió como obstinada, vengativa y bastante astuta. Le pregunté a Alejandro con una sonrisa si se había sentido diferente cuando le propuso matrimonio a Valeria. Le pedí que considerara cuál fue el detonante que le hizo decidir deshacerse de ella. Admití que no estaba del todo seguro, pero mencioné que podría haber tenido algo que ver con el hecho de que su entrenador personal la veía 3 veces por semana. Por alguna razón, me molestaba. Expliqué que la idea de solicitar el divorcio, incluso por infidelidad, no era atractiva porque ella habría recibido la mitad de todo más la pensión alimenticia. Agregué que esta era la razón por la que había recurrido a él en busca de ayuda, expresando mi sorpresa por su capacidad para persuadirla de pedir el divorcio el miércoles. Comenté que era increíble y observé que sus habilidades persuasivas debían haber mejorado con los años. Alejandro confesó que tenía más que ver con cómo había crecido su portafolio con los años. Explicó que una vez que ella se dio cuenta de cuánto dinero tenía, pudo seducirlo instantáneamente. Admitió que la extrañaría en la cama y mencionó que hacer el amor con mi esposa había sido uno de los momentos más destacados de su vida. Dije seriamente que su talento único me atrajo a todo este plan. Reconocí que Alejandro hizo un excelente trabajo liberándome de esa mujer hambrienta de dinero, pero me preguntaba por qué no le importaba cómo reaccionaría ella al ser abandonada sin siquiera casarse. Sugerí que podría descubrir todo el plan dada su naturaleza intrigante y astucia. Alejandro explicó que tenía el panorama general en mente cuando le regaló a Valeria un fin de semana en el Ritz completo con un día de spa como regalo de compromiso. Replicé llamándolo tonto y recordándole que el entrenador personal de Valeria ahora era masajista en el Ritz, lo que aumentaba la posibilidad de que se hubiera encontrado con él. Alejandro admitió que él había reservado el spa para ella y compartió que la había visitado la noche anterior para ver lo encantada que estaba con su regalo. Mencionó que tenía una llave de la habitación y que su teléfono estaba configurado para grabar vídeos. Procesé la situación y pregunté si ella había estado con su ex entrenador personal, preguntando si había un vídeo y si ella lo había engañado. Me preguntaba si Alejandro se había molestado lo suficiente como para cancelar el compromiso. Alejandro respondió con una sonrisa,
afirmando que Valeria estaba devastada por su postura inflexible y que era la primera vez que hacía algo así. Me aseguró que no volvería a suceder. Mencioné que estaba en la misma sintonía que ella en cuanto a no verme afectado por la situación. Actualmente, Valeria estaba de compras devolviendo los regalos que yo le había dado, y había lágrimas y palabras enojadas involucradas. Alejandro agregó con una gran sonrisa que le debía la cena por convencerla de que dijera que quería el divorcio el miércoles. Reconocí sus esfuerzos, diciendo que me había ahorrado mucho dinero y que me encantaría invitarlo a cenar porque siempre me había cubierto las espaldas, a diferencia de Valeria, que no entendía lo que significaba la verdadera amistad. Story 2. El legado de los Gambini. Soy Francisco Graims y mi esposa es Patricia. Hemos estado casados durante 2 décadas y tenemos 2 hijos, Miguel y Emma. Estoy regresando a casa después de dejar a Emma en la universidad y estoy deseando discutir los romances de mi esposa durante los últimos 12 años. Su última aventura es la más seria y ahora que nuestros hijos se han ido, quiere dejarme por su amante. Al doblar la esquina hacia nuestra calle, veo nuestra casa con las luces encendidas, lo que indica que ella está en casa. Entro en el garaje, salgo del coche, abro la puerta principal y entro. Mi esposa está sentada en el sofá con aspecto algo ansioso, aunque nunca le he levantado la voz, y mucho menos la mano. Ella me mira y luego mira a las 2 maletas cerca de la puerta. Yo también me fijo en ellas. Patricia, mi esposa, ha dejado a Emma en su primer año de universidad. Estoy sentado en el sofá esperando que mi amante me recoja. Mis maletas están empacadas y le he dejado a Francisco una nota explicando mi partida por otro hombre, pero mi amante llega tarde y estoy ansiosa por lo que pueda pasar si Francisco regresa a casa primero. Mi amante actual es solo el último de una serie de amantes que he tenido durante los últimos 12 años, pero este es especial y estamos profundamente enamorados. Reflexiono sobre mis aventuras pasadas durante este tiempo. Mi primer amante fue mi entrenador de tenis en el country club. Era atento y cariñoso, pero se fue sin decir una palabra. El siguiente fue un colega de trabajo y nuestra aventura comenzó en un viaje de negocios a Nueva York impulsada por demasiado alcohol. Continuó durante más de 2 años, principalmente durante viajes de empresa y noches largas en su oficina, luego desapareció, se rumorea que se fugó con una mujer más joven. Después de eso, un viejo amigo de la universidad y yo reavivamos nuestra aventura en una venta benéfica que duró 6 meses. La aventura más reciente es con Tomás, el marido de mi mejor amiga. Comenzó con un flirteo inocente en una barbacoa y evolucionó hasta convertirse en una apasionada historia de amor. Ahora estoy esperando que me recoja, pero llega tarde y me estoy poniendo ansiosa. Patricia, ¿estabas planeando irte con Tomás o tenías la intención de hablarme de él? Señalo una nota sobre la mesa con mis anillos de boda colocados sobre ella. Francisco coge la nota, deja caer mis anillos al suelo y la lee. Querido Francisco, como puedes ver, te he dejado por otro hombre. No importa quién sea, lo amo y él me ama a mí. Nos vamos lejos, por favor, no intentes encontrarnos. Tuvimos un buen matrimonio y buenos momentos, pero nos hemos distanciado en los últimos años. Es hora de decir adiós. Francisco lee la nota, sonríe y la guarda en su maletín. Luego se vuelve hacia mí y me agradece la nota, diciendo que facilitará las cosas. Menciona un vídeo mío con Tomás en nuestra cama y estoy desconcertada. Francisco revela que ha sabido de mis aventuras desde el principio y me ha tenido bajo vigilancia. Comparte que se deshizo de mis amantes para mantener una familia estable para nuestros hijos y evitar consecuencias financieras en un divorcio. Francisco, déjame contarte una pequeña historia. En la escuela primaria, mi amigo más cercano era un niño llamado Jorge Benon. Era un niño pequeño al que a menudo molestaban, pero yo siempre intervenía para protegerlo, incluso si eso significaba recibir una paliza yo mismo. Finalmente, la escuela se dio cuenta de que meterse con él significaba vérselas conmigo y no les gustaban las consecuencias. Nuestra amistad continuó durante la universidad y permanece intacta hoy en día. La madre de Jorge, cuyo apellido de soltera era Gambini, pertenecía a la misma familia Gambini asociada con el lado este. Ella deseaba distanciarse de las actividades ilegales de la familia, por lo que lo enviaron a una escuela secundaria regular. En la universidad, estudió negocios y derecho, mientras que yo me centré en negocios y contabilidad. A pesar de las objeciones de su madre, más tarde se unió al negocio familiar. A medida que mi firma de inversión prosperaba, comencé a manejar sus inversiones, lo que aportó una sensación de respetabilidad a sus esfuerzos financieros. A cambio, gané una cantidad significativa de dinero. Jorge siempre había mencionado que me debía un favor y finalmente lo reclamé cuando supe de tu jugador de tenis profesional. Jorge me aseguró que podía encargarse y pronto ese jugador ya no fue una preocupación. Me preocupé cuando pareciste enferma, así que fui a buscar un tazón de la cocina. Situaciones similares surgieron con tu segundo y tercer amante.
Una vez que te involucraste con ellos, me aseguré de que Miguel y Emma tuvieran una madre. Si no hubieras considerado dejarme, todavía estarían vivos. Ella preguntó con lágrimas corriendo por su rostro si era mi culpa que se hubieran ido. Expliqué que creía que Tomás también había fallecido, sin embargo, sentí un verdadero alivio de que me estuviera dejando por Tomás. Los niños ahora estaban en la universidad y no la necesitaban. Tomás estaba vivo y esperándola para reunirse con él. La mirada de alivio en su rostro fue algo digno de ver. ¿De verdad pensaste que confesaría haber sido grosero con 3 hombres y te dejaría escapar? Preguntó porque no simplemente la había dejado ir con Tomás. Aclaré que antes de que se fuera, quería venganza. Le recordé a nuestro pequeño perro Fifi y como siempre la cuidé. La carne etiquetada solo para perros en el congelador provenía de sus anteriores compañeros después de su fallecimiento, así que cada vez que veía a Fifi hacer sus necesidades, me recordaba que sus parejas no eran más que basura. Pero eso no era todo, el músculo del glúteo y el muslo hacían excelentes filetes e incluso había comentado lo sabrosos que eran cuando los asaba a la parrilla. Le pedí que pensara en la última vez que los había comido. Esta vez realmente vomitó, pero no alcanzó el cuenco sobre su tocador. Continué diciéndole que ahora lo sabía. Presioné el marcado rápido en mi teléfono desechable y 2 hombres corpulentos entraron por la puerta principal. Les informé que estos caballeros asegurarían su encuentro con Tomasi. Que podría pasar el resto de su vida con él sabiendo que era responsable de las almas de sus 4 amantes. Me despedí de Patricia y expresé mi esperanza de que enfrentara las consecuencias. Uno de los 2 hombres agarró las maletas de Patricia mientras que el otro la acompañaba hasta el coche que esperaba. No pronunció otra palabra. Como prometí, pasaron el resto de sus vidas juntos conduciendo en el coche de Tomás durante exactamente el tiempo que tardaron en llegar al fondo de la antigua cantera a 16 kilómetros fuera de la ciudad. Ahora están todos juntos en el mismo lugar, una compañera infiel y 4 individuos que robaron a la esposa. Amo mi vida y tengo la prueba de que mi amada esposa Patricia me dejó por otro hombre. Vi a mi esposa siendo recogida por un SUV negro grande. Los seguí y llegamos a un hangar grande. Me colé dentro y vi un estudio de cine. Pero cuando comenzó la grabación, me sorprendió lo que presencié. Story 3. El espejismo de Hollywood. Mi amigo, un graduado de preparatoria de 18 años, entró de golpe en la puerta de nuestro acogedor apartamento de 2 habitaciones y no podía creer mi increíble suerte. Su sueño de toda la vida de convertirse en actriz siempre me había parecido bastante alcanzable, dada su innegable belleza y excepcional talento. Esto no era sorprendente considerando sus vibrantes antecedentes como animadora y su activa participación en varias producciones dramáticas escolares a lo largo de sus años escolares. Con todo su futuro por delante, la profesión de actriz parecía ser una realidad alcanzable. Mientras que mi novia siempre había sido decidida a seguir una carrera como actriz, todavía estaba contemplando la dirección de mi propia vida. No estaba particularmente interesado en la universidad y estaba contento trabajando en McDonald's, permitiendo que mi novia tomara la iniciativa. Sin embargo, ese día marcó un punto de inflexión lleno de emoción. Compartió la noticia de que había conseguido un papel menor en una película taquillera muy aclamada. Fue un desarrollo increíble, aunque solo tenía 2 líneas para entregar, se sintió como un paso monumental hacia el cumplimiento de su sueño. Explicó que el papel principal en esta fantástica oportunidad estaba siendo interpretado por un cliente habitual del restaurante Hooters después de prometerle un papel e incluso reservar un billete para San Vicente y las Granadinas. Cuestionablemente, creí en la oportunidad que había surgido. A pesar de mi ingenuidad, me abstuve de preguntar cómo se las había arreglado para conseguir una oportunidad tan increíble. Por la noche, nos reunimos con amigos para celebrar esta ocasión trascendental. Cada momento nos acercaba al encanto y la grandeza de Hollywood. Ansiosa porque la acompañara en este viaje, se puso en contacto con un misterioso patrocinador que generosamente compró un billete también para mí. Su felicidad era contagiosa y nunca la había visto tan eufórica antes. Al llegar a San Vicente y las Granadinas, nos encontramos con la opulencia. Registrarse en un hotel de lujo durante 4 días fue una experiencia emocionante. Mientras mi novia estaba ocupada con sus escenas durante 2 de esos días, no me importó. Aproveché al máximo la oportunidad, empapándome de la atmósfera de impresionantes playas y disfrutando del cálido sol. Los días restantes se sintieron como unas vacaciones ininterrumpidas llenas de excursiones a la playa, fiestas animadas e incluso encuentros con celebridades involucradas en la producción cinematográfica. Fue como un sueño hecho realidad. Todo esto sirvió como motivación que alimentó nuestro deseo por el estilo de vida glamoroso que ofrecía la industria cinematográfica. Al regresar a Pensilvania, no pudimos deshacernos del encanto de ese mundo. Sabíamos que nuestro camino conducía a Los Ángeles, donde mi amiga podía dedicarse de todo corazón a sus sueños en la industria cinematográfica.
Su tiempo en San Vicente y las Granadinas le había permitido forjar valiosas conexiones con personas influyentes. Además, creía firmemente que al regresar a Pensilvania deberíamos usar los $15.300 estadounidenses que ganó para embarcarnos en este increíble viaje. Usando una parte de sus ganancias de la película, logramos asegurar un apartamento modesto en Los Ángeles. Llenos de esperanza y anticipación, estábamos entrando en un nuevo capítulo de nuestras vidas. Los días se convirtieron en meses y mi novia se enfrentó a la desafiante tarea de conseguir papeles importantes en la bulliciosa ciudad. Todas las mañanas se despertaba temprano y asistía a audiciones con la esperanza de lograr un avance largamente esperado. Desafortunadamente, principalmente se encontraba con papeles menores en anuncios de negocios locales que ofrecían una compensación escasa, quedando por debajo de nuestras expectativas. A medida que sus ganancias por el papel en la película comenzaron a disminuir, nos vimos en la necesidad de invertir en ropa nueva y fotografías para las audiciones. Reconociendo la necesidad de mantenernos, decidí aceptar un trabajo en un restaurante de comida rápida. Puede que no fuera glamoroso, pero nos brindó la oportunidad de comenzar a ganar dinero y mantener nuestro sustento. A medida que nuestros ahorros disminuían, fui testigo de cómo sus esperanzas y sueños se desvanecían gradualmente en sus ojos. Todas las noches regresábamos a casa agobiados por el peso de los rechazos y las decepciones, cuando se enfrentaba a las duras realidades y la feroz competencia de la industria cinematográfica en Los Ángeles. En nuestro pequeño pueblo de Pensilvania, había sido considerada el epítome de la belleza, pero en esta extensa ciudad la belleza era común. Los meses se convirtieron en casi un año y todavía no podía conseguir un papel sustancial para sí misma. La ropa que compró ahora era de segunda mano y las perspectivas de avance parecían inciertas. Eventualmente, aceptó un trabajo como modelo en un centro comercial, una desviación significativa de nuestras elevadas aspiraciones. Sin embargo, permitió, aunque con dificultad, que se pagaran las cuentas. Durante este periodo, encontré mi propio camino en la vida como entrenador físico, equilibrando dos trabajos, uno en un restaurante y otro entrenando a numerosos clientes. Mi objetivo era brindar estabilidad y apoyo. Nuestras vidas fueron consumidas por actividades individuales, y como resultado, rara vez encontrábamos tiempo el uno para el otro. Nuestros sueños de éxito en la industria del entretenimiento parecían estar escapándose, eclipsados por las demandas de nuestras ocupadas vidas. Con cada día que pasaba, nuestros sueños parecían crecer más distantes. La naturaleza implacable de la industria del cine y el entretenimiento comenzó a desgastar el espíritu de mi novia y solo podía observar impotente mientras se enfrentaba a la dura realidad de que lograr el éxito en Hollywood estaba lejos del sueño fácil que, una vez habíamos imaginado. A medida que pasaba el tiempo, sus gastos excesivos agotaron por completo nuestras finanzas y comenzamos a tener dificultades para llegar a fin de mes. Me frustré cada vez más con ella por agotar nuestros ahorros a un ritmo alarmante. Finalmente, logramos reponer nuestros ahorros agotados. Sucedió inesperadamente cuando estaba hurgando en su bolso buscando algo y me topé con un fajo de $1.500 estadounidenses. Intrigado, no pude evitar preguntar de dónde había obtenido tal cantidad de dinero. Pareció nerviosa, pero explicó que un fotógrafo que conoció en el centro comercial la había invitado a tomar fotos en su lujosa mansión. No pude resistirme a preguntarle por qué no lo había mencionado antes, a lo que respondió que tenía la intención de hacerlo, pero de alguna manera se olvidó. La curiosidad pudo más que yo y continué mi interrogatorio, queriendo asegurar la legitimidad de sus ganancias. Me aseguró que todo estaba bien, sin embargo, mientras hablaba de sus mejores fotos y posaba con varios atuendos para fotógrafos profesionales, la duda comenzó a apoderarse de mi mente. A pesar de nuestra ingenua comprensión de la industria, no pude ignorar las sospechas sobre el potencial de explotación o motivos ocultos. Después de todo, habíamos escuchado historias de personas en Hollywood dispuestas a pagar sumas exorbitantes por casi cualquier cosa. Me dio curiosidad y le pedí que me mostrara las fotos. Para mi sorpresa, mencionó que los productores rara vez proporcionaban copias y que pasaría algún tiempo antes de que se supiera algo sobre las sesiones de fotos. En mi ingenuidad, acepté su explicación sin profundizar más en el asunto. Esta situación persistió durante los siguientes 2 años. Con frecuencia regresaba a casa tarde por la noche atribuyéndolo a ganar dinero frecuentando clubes y ocupando asientos VIP. A menudo afirmaba que su participación en estos proyectos se limitaba a reuniones en la sección VIP. En otros casos, explicó que algunos productores preferían realizar audiciones y grabar escenas durante la noche. Sin embargo, a medida que sus escapadas nocturnas se volvían más frecuentes, una sensación de inquietud se instaló en mí. Las preocupaciones sobre su seguridad y la compañía que mantenía comenzaron a abrumarme. Intentó calmar mis preocupaciones argumentando que no era la única que participaba en tales actividades y que muchos de sus amigos eran compensados de manera similar, pero las sospechas persistieron en mi mente, haciéndome cuestionar la realidad de sus acciones. Con el tiempo,
comencé a notar la compañía que mantenía, que consistía principalmente en personas típicamente asociadas con la industria del cine para adultos. Sin embargo, en mi ingenuidad, creí que eran simplemente modelos. Se defendió explicando que no tenía control sobre su horario de trabajo ya que los productores dictaban su paradero y responsabilidades. Intenté evaluar lógicamente la situación, convenciéndome de que algunos productores podrían preferir genuinamente los rodajes nocturnos. Todo esto parecía alinearse lógicamente con mi limitada comprensión de la industria. Un día, mientras tomaba un descanso para fumar cerca de nuestro apartamento, ocurrió un momento crucial que destrozó mis ilusiones. Un hombre en un SUV grande se detuvo y la dejó justo enfrente de nuestra casa. En ese momento, mis puntos de vista sobre sus aventuras nocturnas fueron puestos en duda, dejándome atónito por lo que presencié. No pude reunir el coraje para confrontarla de inmediato. En cambio, entré en la casa y la observé discretamente a través de las persianas mientras entraba. La ansiedad me invadió en ese momento con una decisión decidida de descubrir la verdad sobre sus actividades. Secretamente planeé seguirla el próximo viernes cuando saliera. Ese viernes, salió en una cita con sus amigos y comencé a seguirla en silencio. Al final, terminó en un club con una larga fila afuera. Para mi sorpresa, el promotor del club le concedió a mi novia y a sus amigos privilegios especiales, permitiéndoles evitar la larga cola y entrar rápidamente al establecimiento. En mi búsqueda de respuestas, tuve que sobornar a regañadientes a un portero generosamente para entrar al club. Escaneé cuidadosamente a la multitud buscando desesperadamente a ella. Finalmente, la vi en la sección VIP charlando animadamente y disfrutando de bebidas con sus amigos. Parecía coincidir con su explicación anterior y permanecí allí por un tiempo. A medida que comenzaba a cansarme y prepararme para irme, las dudas sobre el hombre en el SUV todavía me molestaban. Pero esas dudas se desvanecieron rápidamente cuando me di cuenta de que era solo un Uber Black y me sentí tonto por sospechar de una traición. Después de regañarme por ser paranoico, me convencí de que todo estaba bien y regresé a mi rutina normal. En ese momento, trabajaba como entrenador físico y también incursionaba en el marketing multinivel, vendiendo suplementos dietéticos y seguros. Afortunadamente, mis ganancias promedio cubrían el alquiler y mis gastos de subsistencia. Cuando me encargué de administrar mis propias finanzas, no pude evitar notar cambios en el comportamiento y la apariencia de mi novia. Se volvió más reservada sobre sus asuntos financieros, lo que me preocupó. Ocasionalmente, mostraba agresión hacia mí solo para disculparse más tarde, alegando que no era intencional. Además, comenzó a ocultar sus finanzas y prestó menos atención a sus gastos, dejándome cuestionando sus hábitos financieros. A pesar de que inicialmente traté de dejar de lado estas preocupaciones, no pude ignorar la disminución significativa en su estabilidad financiera. Comenzó a perder una cantidad considerable de peso, apenas comía, mostraba signos de nerviosismo excesivo y experimentaba problemas para dormir. A menudo dormía por periodos prolongados, lo que me preocupaba por su bienestar. En mi intento de abordar sus problemas de salud, me aseguré de que comiera adecuadamente atribuyendo su comportamiento al estrés. Sin embargo, una noche, al despertarme, noté que no estaba en nuestra cama. Desconcertado, seguí el ruido que venía del baño. Impulsado por la ansiedad, para mi horror, descubrí a mi novia usando una sustancia prohibida en el baño. Me topé con un alijo de sustancias ilegales que la tomó por sorpresa. En pánico, intentó ocultar todo, pero terminó derramándolo en el suelo. Sus acciones desesperadas para rescatar las sustancias se parecían a un mendigo aferrándose a dinero disperso. Marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Abrumados por las emociones, ambos rompimos a llorar. Se disculpó sinceramente y prometió buscar ayuda y someterse a rehabilitación de inmediato. Se sintió como si hubiera viajado a Los Ángeles pero perdido no solo a sí misma sino también nuestra conexión en el camino. Abordando inquebrantablemente sus problemas, valientemente cumplió su promesa y se registró en un centro de rehabilitación al día siguiente. A lo largo de su estadía de un mes en la clínica, mostró un remordimiento genuino y determinación, aferrándose a la esperanza de superar esta fase oscura y resucitar su sueño. Cuando completó su programa de rehabilitación y regresó a casa, parecía revitalizada y llena de una nueva fuerza y resolución. Una ola de alivio me invadió. Su regreso fue particularmente significativo ya que se acercaba mi cumpleaños. Teníamos la tradición de derrochar el uno en el otro para los cumpleaños del otro, siempre esforzándonos por superarnos y crear celebraciones inolvidables. Un día, llegó a casa y casualmente arrojó su bolso junto a mí y se fue al baño. La curiosidad pudo más que mí y unos días antes de mi cumpleaños decidí buscar en su bolso. Para mi asombro, me topé con un CD etiquetado como Piloto y la emoción y la anticipación me invadieron. Sin dudarlo, lo metí en el reproductor de DVD ansioso por descubrir su contenido, anticipando que podría ser una sorpresa relacionada conmigo o quizás imágenes.
De una prueba de pantalla a la que asistió, me sorprendió y me llené de ira cuando la inesperada verdad se desarrolló en la pantalla. El vídeo mostraba a mi novia participando en actividades íntimas con otro hombre. Era una imagen que apenas podía comprender. Abrumido por las emociones, irrumpí en el baño donde se estaba duchando, desahogando mi ira y exigiendo una explicación inmediata por su participación en tales acciones. Al salir de la ducha, noté que temblaba y ofreció sinceras disculpas. Admitió que lo que presencié estaba inicialmente destinado a ser un encuentro único, pero se había salido de control. Apenas podía comprender sus palabras. Confundido y en busca de claridad, le pregunté cuánto tiempo había estado involucrada en esta industria. A regañadientes, confesó que había estado en curso durante más de un año. Mi confusión se profundizó cuando luchó por proporcionar un recuento exacto de cuántas veces había participado en tales actividades, citando que la frecuencia desdibujaba los límites y dificultaba el seguimiento. Lo que me impactó aún más fue que las fechas y marcas de tiempo en los vídeos coincidieron con el periodo en que creía que estaba en un centro de rehabilitación buscando ayuda, no persiguiendo películas para adultos por ganancia financiera. Decidido a reconstruir mi vida, corté todo contacto con mi exnovia y me concentré en mi carrera como entrenador físico y mi participación en el marketing multinivel. Desafortunadamente, este último resultó ser un esquema piramidal que finalmente fue cerrado por las autoridades, frustrando mis esperanzas. Indeterrido, decidí invertir mis ahorros en abrir un gimnasio. Sin embargo, los altos gastos en California plantearon un desafío significativo. Optando por unirme a la franquicia Planet Fitness, aproveché la oportunidad para abrir un pequeño gimnasio en mi ciudad natal de Pensilvania. Antes de irme de California, queriendo ser transparente, me puse en contacto con mi exnovia para informarle de mi partida. A pesar de nuestra ruptura 6 meses antes, nuestra conexión siguió siendo fuerte y nuestra conversación telefónica despertó emociones en ambos. Habló de sentirse abandonada, enfatizando que yo la había traído a California y luego la había abandonado cuando más me necesitaba. Sus palabras me dejaron sin palabras y me encontré inmerso en recuerdos de nuestra juventud compartida y los sueños que una vez tuvimos juntos. Habiendo tomado la decisión de regresar a mi ciudad natal, tomé la iniciativa de establecer el Planet Fitness Center. A medida que el negocio comenzó a prosperar, también encontré consuelo en relaciones cercanas que trajeron alegría y satisfacción de vuelta a mi vida. Sin embargo, con el tiempo, escuché rumores inquietantes de que mi exnovia se había dedicado a una vida de solicitación callejera para mantener su consumo de sustancias ilegales. Inicialmente escéptico, decidí investigar y descubrir la verdad de primera mano. Lo que descubrí me dejó completamente impactado. La persona que una vez conocí se había convertido en una mera cáscara desprovista del alma vibrante que había atesorado. Unos 2 años después de la apertura de mi gimnasio, la situación dio un giro inesperado. Todo había ido bien para mí. La membresía en mi gimnasio seguía creciendo y parecía que la vida estaba en una trayectoria positiva. Pero entonces me llegó una noticia inesperada y devastadora. Mi exnovia había fallecido mientras estaba con un cliente después de haber consumido una cantidad excesiva de una sustancia prohibida. En el momento en que recibí esta desgarradora información, escalofríos recorrieron mi columna vertebral y corrí a casa incapaz de contener mis emociones. Me senté en el suelo de la ducha, abrumado por el dolor incontrolable y las lágrimas. Hasta el día de hoy, todavía cargo con la culpa y nunca dejo de preguntarme si podría haber hecho algo diferente. A pesar de las garantías de mi terapeuta, el dolor y el arrepentimiento continúan pesando mucho en mi corazón.